¿Te has preguntado qué harías si no tuvieras miedo? Hace unos años hice un viaje que no planeé nada bien. En mi primer día en Chile ya me había quedado sin dinero, sin comida y sin teléfono. Además no conocía a nadie en esa ciudad. Después de casi 16 horas de no tener nada en el estómago, lo mejor que se me pudo ocurrir en ese momento fue ir al centro comercial que estuviera más cerca y poder encontrar qué comprar de comer con solamente 500 pesos. Pero no es lo que estás pensando. 500 pesos en México son como 12 pesos nada más. Y después de mucho tiempo de estar dándole vueltas al centro comercial, lo único que terminé por encontrar fue más hambre. Pero justo antes de entrar a una tienda, de repente alguien se me acerca y me dice, hola. Y yo, hola. Oye, ¿jugamos gallito? Y yo, ¿gallito? Sí, gallito. ¿Venciditas? Sí, sí, ¿jugamos? Y yo, "Ay, lo que pasa es de que tengo que hacer algo importante", y le señalé una tienda. Me dice, no hay problema, nos vemos por allá, ¿ok? Y yo, ok. Entonces me metí a la tienda, obviamente no me alcanzaba para nada, salgo pensando en qué rayos iba a hacer. Cuando me acuerdo de este tipo, rápido me escondí detrás de una columna y me fijé a ver si de verdad estaba esperándome. ¿Y qué crees? Ahí estaba esperándome. Obviamente pensé en huir, pero me ganó más la curiosidad y me acerqué. Resulta que esta persona de verdad quería jugar gallitos. Bueno, venciditas. Es más, jugamos 2 de 3 rondas y eso que era mucho más delgado que yo. ¿Qué crees? En las 2 me ganó. Todavía después de la humillación que me paró, de la nada, otra vez me pregunta, oye Esteban, ¿y cómo está ahí con Dios? Pues bien. No, no, de verdad Esteban, ¿cómo está ahí? Se acerca a su mochila, saca una tremenda Biblia, la pone en la mesa y empezamos a hablar de Dios por un ratote. Y no fue hasta que los crujidos en mi estómago me hicieron ver la hora que le dije, oye, me tengo que ir. Fue ahí cuando las cosas escalan al siguiente nivel. En ese momento, el hombre se ofreció a mostrarme la ciudad en su carro. Inmediatamente escuché la voz de mi mamá diciendo la lección que a todos nos enseñan de pequeños. Hijo, nunca te vayas a ir con ningún desconocido, por favor. Ay, mamá. Esta historia termina conmigo arriba del auto de Daniel, junto con otro extraño que subió en el camino. De no ser que decidí confiar en un desconocido, te juro que ese día no comía. No hubiera conocido una persona increíble y nunca hubiera aprendido en mi primer día en Chile que decir hueón es como decir güey, que al aguacate le dicen palta y que a veces cuando estás diciendo la palabra ya, estás diciendo que sí. Pero te tengo que confesar algo. Yo no fui el único que corrió un riesgo ese día. Los mexicanos en Latinoamérica no tenemos la mejor reputación que digamos. Si somos justos, Daniel también decidió jugársela. Me salvó el día y no lo volví a ver jamás. Para mí no hay mejor palabra que pueda describir a Daniel que como un héroe. Y hay algo en los héroes como él que siempre me ha llamado la atención. Si tú me preguntabas, es más, si tú me preguntabas de chiquito qué quería ser de grande, entre otras cosas yo te decía que quería ser un héroe. Específicamente te decía que quería ser Spider-Man. Pero es más, imagínate, tan fanático era de Spider-Man, no me lo vas a creer, en una cartita al niño Dios le pedí que me concedieran los poderes. Y como que el niño Dios tenía otro concepto de Spider-Man. Bueno, pero fuera de broma y volviendo al punto, ¿te atreverías a hacer lo mismo que Daniel? No solo jugarías venciditas con un extraño en un centro comercial y lo llevarías paseando por toda la ciudad en tu auto, también le invitarías de comer.
le prestarías tu celular, hasta lo llevarías contigo al trabajo. De verdad, lo harías. ¿Y por qué no? A ver, ya sé lo que estás pensando. Es que Esteban, la inseguridad aquí en México está muy difícil. Créeme, te entiendo. Lo que te voy a decir no tiene una manera agradable de contarse. Secuestraron a mi papá cuando tenía 16 años y nunca supimos quiénes fueron los responsables. Aún más, cuando las autoridades te dicen que en esos casos los causantes suelen ser personas conocidas, ¿cómo no sales a la calle con miedo? Pero algo que me quedó para toda la vida, y lo aprendí de haber ido a terapia, es que en realidad solamente existen dos tipos de miedo. El miedo de supervivencia, que casi sin pensar y por instinto nos hace actuar. Y el miedo a lo desconocido, que muy sigilosamente parece que te cuida, pero muchas veces te autosabotea nada más, poniendo excusas. Por ejemplo, aquel día en que secuestraron a mi papá, recuerdo que nos dijeron que en medio de los forcejeos, su teléfono cayó al piso. Una persona lo recogió y para intentar devolverlo logró comunicarse con alguien cercano a nosotros. Para cuando esta persona por fin entabló conversación con mi mamá, le dijo: perdóneme, señora, habíamos muchos y nadie hizo algo. Quizá piensas que tú, en la misma situación que esas personas, tampoco harías algo. Pero pregúntate, ¿y si la persona a la que estuvieran secuestrando es alguien de tu familia? ¿No harías nada? Siendo brutalmente honestos, la diferencia entre por qué, dependiendo de las circunstancias, actuamos o ponemos excusas, no es el miedo. Porque en ambos casos el miedo existe. El problema y la razón del por qué quizá no harías lo mismo que Daniel, pero seguramente sí harías lo mismo que las personas presentes en el secuestro de mi papá, es porque lo desconocido no te importa lo suficiente. Y después de vivir esta situación tan complicada, ¿te imaginas tener a tu papá secuestrado? Me dije a mí mismo que tenía que hacer algo al respecto. Quería que la gente dejara de secuestrar y que en las calles la gente fuera más solidaria. Me dije, quiero cambiar el mundo y lo voy a hacer. Solamente hace falta tomar al toro por los cuernos, ¿no? La realidad es que pues ni toro ni cuernos. Y me explico por qué. En mi intento por cambiar el mundo, terminé por estudiar pedagogía e innovación educativa. Y es que, no sé si te ha pasado, pero en cada conversación que yo tenía con las personas acerca de los problemas del país, llegábamos a una misma conclusión. Si mejoramos la educación en nuestro país, podríamos crear una sociedad más justa y así habría menos inseguridad. ¿No sería eso increíble? Hasta pensaba, pues es que si tanta gente diferente llega a la misma idea, seguramente es verdad. Pero después de estudiar toda una carrera en innovación educativa, estar trabajando en el sector durante un tiempo y pasar pandemia, me di cuenta de que la idea donde la educación lo resuelve todo, no solo es equivocada, es hasta irresponsable. Pero no me malinterpretes, la educación sí es importante. Pero la tradicional, como la conocemos, o sea, las escuelas por sí solas, no son la solución. ¿Y cómo van a hacerlo? Solamente sería tapar el sol con un dedo. Porque actualmente sabemos mucho y nos entendemos muy poco. Hay más información que nunca.
pero también más confusión. Cada vez hay más gente con algún nivel académico y sin oportunidades para el futuro. Y digo que es irresponsable pensar que la educación es la respuesta para todos nuestros problemas, porque solamente le estás quitando peso a las otras áreas importantes de la sociedad. Tú, en tu familia y en tu trabajo, eres igual de responsable que cualquier escuela de intentar crear un futuro mejor. Pero así como las personas presentes en el secuestro de mi papá, te detiene un supuesto miedo de ir más allá de lo que te corresponde por algo que no conoces. Y ni siquiera me refiero de intentar un acto heroico, simplemente de salir de tu burbuja. Piénsalo, cuando se trata de un problema desconocido, basta con cualquier excusa que te haga sentir bien para solamente hacer el mínimo. O como nos gusta decirle, para solamente hacer lo que me corresponde. Intenta recordar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste más de lo que te correspondía? La verdad es que no intento el día de hoy convencerte de que si te toca presenciar un secuestro, pues arriesgues tu vida. Ni tampoco de que si conoces a una persona en el centro comercial, pues lo harías raid por toda la ciudad, ¿verdad? Aunque sí creo que todos podríamos aprender algo de aquel chileno. Ese día, cuando Daniel, un completo extraño, me dijo, oye, ¿jugamos? No te voy a mentir, sí lo juzgué. Cuando me dijo, ¿cómo está? ¿Y con Dios? Pues todavía más. Pero si Daniel nunca se hubiera atrevido a preocuparse por un desconocido, nunca hubiéramos aprendido todo lo que teníamos en común. Resulta que Daniel es un chileno que le fascina México, o como él lo llamaría, mi México lindo y querido. También resulta que Daniel es un arquitecto que trabajaba diseñando escuelas innovadoras y que dedicaba la mitad de sus semanas a labores misioneras. Eso explica la Biblia y su pregunta de Dios, ¿no? Daniel hizo mucho más de lo que le correspondía. Y lo que aprendí no fue hacer el bien sin mirar a quién, porque ayudar sin involucrarte no es ayudar. Para de verdad cambiar el mundo, no necesitamos labores altruistas independientes. Necesitamos que vayamos más allá de nuestras burbujas familiares y de trabajo y empecemos a preocuparnos por aquello que supuestamente no me corresponde, los problemas desconocidos. Y te cambio la pregunta que te hice al inicio. En vez de preguntarte, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Pregúntate, ¿qué harías aunque tuvieras miedo? Porque yo no creo en un futuro, como mucha gente dice, de vive sin miedo. No, yo creo en un futuro donde todos somos unos miedosos, pero nadie es indiferente. Si tú ya no quieres seguir siendo indiferente, te quiero invitar a lo siguiente. Primero, a que identifiques si hoy tú estás secuestrado, pero con una idea, en una burbuja donde solo haces el mínimo. Y dos, a que en lugar de elegir una carrera profesional, elijas un problema, pero un problema desconocido, mucho más grande que tú. E intenta darle solución. Imagínate qué diferente sería si en lugar de hacer la típica pregunta de, oye, ¿y tú qué estudiaste? Preguntáramos, oye, ¿y tú qué problema intentas resolver? ¿Qué me responderías hoy? Y sí, puede que ir más allá de lo que te corresponde, pues dé miedo. Pero ¿vas a seguir poniendo excusas o vas a actuar?